Muy buenas tardes a todos. En nombre de Interlat, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de CM Latam, les damos la bienvenida al webinar de la tarde de hoy. En la tarde de hoy va a estar acompañándonos Juan Manuel Carmona. Les cuento algo sobre Juan Manuel. Él es publicista de la UCES. En la actualidad se desempeña como Online Media Specialist en la empresa Latin 3 Digital Marketing en Argentina. A su cargo, él tiene el desarrollo e implementación de campañas de publicidad en medios digitales para clientes como DirecTV, Cablevisión México, y SAP Latinoamérica, entre otras empresas de la región. Es un destacado especialista en el desarrollo de estrategia de performance marketing en campañas orientadas en maximizar el retorno de la inversión y en la generación de prospectos y ventas de las empresas. Juan, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Sherry, por la introducción. Espero que me escuchen bien. Si alguno no escucha bien o me empieza a escuchar cortado, por favor le pido que nos escriban y nos avisen, así cualquier cosa retomamos para atrás. Bueno, como mencionaba Sherry, yo estoy trabajando en Latin 3 hace ya 3 años. Actualmente, bueno, justo hace muy poquito empecé ahora con un nuevo puesto que es jefe de Campaign Managers, justamente con todas estas cuentas que mencionaban. Así que bueno, tengo sobre todo experiencia en todo lo que son la parte de performance, ¿no? Mucho lo que es campaña de AdWords, Facebook, ahora también se sumó Twitter, que ya desde hace poquito también se puede hacer campañas y otras herramientas. Así que bueno, la idea también hoy es poder hablar un poco de todo lo que es monetización en los canales sociales. Esto es todo lo que es redes sociales, que ustedes ya me imagino que todos deben conocer, todos deben usar y deben ser expertos, incluso a veces más que yo que trabajo en el rubro, a veces hay personas que conocen más que otros a pesar de estar trabajando quizás fuera de lo que es una agencia de publicidad o tal vez como anunciante, ¿no? Bueno, mi nombre está ahí, Juan Manuel Carmona. Mi Twitter es CarmonaJM, así que cualquier duda que tengan también al final de este webinar y les surge el día de mañana o dentro de unas horas, me pueden escribir ahí como para hacer cualquier consulta y por supuesto se la voy a estar respondiendo lo antes posible. Bueno, también contamos con el apoyo acá de Interlat, de la UPB Bogotá y CM Latam, así que también pueden mencionarlos a través de Twitter. Y bueno, si van a estar mencionando justamente sobre este webinar, tenemos acá el hashtag formación, perdón, formación y business. Pueden escribirnos también ahí y vamos a estar leyéndolo. Cualquier inconveniente o cualquier consulta también nos la pueden hacer por ahí. Entonces, vamos un poco ya metiéndonos en el tema. Vamos a empezar justamente con qué significa monetización, ¿no? Antes de empezarnos a ver todo el tema de las redes, de empezar a ver iconos de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, etcétera, etcétera. Primero hay que entender qué significa monetización. ¿A qué nos vamos a estar refiriendo nosotros en esta presentación con monetización? A mí me gusta empezar primero por lo básico, por el principio. Yo obviamente lo primero que hice en su momento cuando quise conocer qué era monetización, lo primero que hice fue ir a la Real Academia Española a buscar a ver qué significaba y nos da justamente una respuesta, digamos, una explicación bastante acotada a lo que quizás esperábamos ver digamos, en una primera observación, ¿no? Como vemos acá dice hacer moneda, digamos. Como vemos es una explicación bastante corta, sobre todo para lo que tratamos de entender nosotros, así que salí a buscar también en otros lugares a tratar de entender qué significa esto de monetización y cómo lo ven quizás en otras áreas. Así es como que, bueno, me fui a conocer un poco de lo que es las ciencias económicas, que quizás está un poco relacionado al tema de monetización, y vemos que acá justamente la explicación que dan las ciencias económicas es que es la conversión de un activo no líquido en dinero líquido, ¿no? Cuando hablamos de activo es un bien, un patrimonio que nos pertenece, que no es líquido significa que no es fácil de intercambiar, digamos, que yo no lo puedo
trocar fácilmente, y que yo a este activo lo convierto en dinero líquido, ¿no? O sea, en dinero líquido nos referimos justamente en lo que nosotros conocemos como plata, los billetes que nos pagan justamente por este activo no líquido que yo estoy intercambiando, que estoy convirtiendo. Entonces, como dice justamente acá abajo, es cambiar valores por dinero, vendiendo una posesión o cobrando por algo que antes era gratis, ¿no? Esta es la explicación que nos da las ciencias económicas, que ya se va acercando un poquito más a lo que esperamos nosotros de una explicación de monetización, ¿no? Ahora, ¿qué significa para nosotros? La cara de esta persona nos lo dice todo, ¿no? Es justamente salir a tratar de que nuestros activos sociales y nuestros activos online nos den plata, ¿no? Nos hagan ganar plata, que justamente trabajamos, la mayoría por lo menos que estamos en estos rubros y que trabajamos con herramientas como Facebook, Twitter, Google Pinterest, WordPress, Blogger, YouTube y todo lo que es mobile, justamente trabajamos para qué, para poder ganar dinero a través de estos medios, ¿no? Entonces, como vemos también ahí arriba, es, en vez de ver www.sitio.com.co, estamos viendo justamente los signos de pesos, porque es justamente lo que estamos nosotros saliendo a conseguir con estos medios. Entonces, como vemos a la izquierda hay un montón de canales sociales que hoy en día interactuamos. Algunos, por supuesto, que tenemos una interacción de varias veces en el día y con otros tenemos una interacción mucho más baja, pero al fin y al cabo son redes sociales, son canales sociales a los cuales transitamos bastante seguido y si no transitamos, por lo menos vemos estos iconos en bastantes sitios donde, bueno, hacen referencia y vemos justamente, que estos iconos se ven en bastantes lados, ¿no? Y hoy día los publishers no cuentan solamente con sus sitios web para monetizar, sino que con el crecimiento de las redes sociales estas ocuparon un lugar preponderante como activos, tanto de empresas como de personas individuales, ¿no? Acá esta última parte de la frase que vemos acá es bastante interesante. O sea, no solamente las empresas tienen estas redes sociales, sino también las personas, ¿no? Y cada uno se maneja de distintas formas y tiene una comunicación distinta, pero en ambos casos, podemos monetizar estos medios, tanto siendo una empresa como una persona individual, ¿no? Uno capaz se hace la idea de que nada más los grandes portales que tienen justamente estas redes sociales son las que pueden llegar a monetizar, justamente como mencionábamos antes, o sea, ganar plata con estas redes sociales y que quizás los individuos no lo pueden hacer. Bueno, esto es una falacia y hoy en día ya las personas están ganando plata y en algunos casos, obviamente los más influyentes, son los que más están logrando monetizar justamente estos activos. Acá tenemos el ejemplo de Clarín, justamente es un medio de noticias bastante grande aquí en Argentina, algo así como el tiempo.com en Colombia, para hacer una referencia de otro lugar. Y acá vemos justamente cómo hoy día digamos, los medios están utilizando todo el poder de las redes sociales para comunicar contenido y a partir de este contenido poder monetizar, poder ganar plata con todos estos perfiles, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que tiene sitio web, vemos que tiene un blog, vemos que tiene canal de YouTube, donde obviamente transmite mucha información, en este caso visual, vemos que tiene un canal mobile, vemos que tiene, cuando hablamos de canal mobile, yo quiero mencionar justamente que lo estoy poniendo como algo social, porque hoy día lo que es mobile es entendido también como social, digamos. El hecho de que las personas justamente estén todo el tiempo conectadas a través de su celular en las redes sociales hace que este sea uno de los medios, una de las plataformas fundamentales para poder justamente ganar dinero en todo lo que es redes sociales. Entonces, bueno, justamente por eso también lo estamos incluyendo en este listado a todo lo que es mobile y más adelante vamos a estar hablando sobre bueno, vemos también Twitter, vemos también Facebook, vemos Google Plus, ¿no? Que es bastante diferente a lo que es
Facebook, son redes sociales, pero se manejan de distintas formas. Vemos que incluso el diseño en cada uno es distinto y se adapta a la plataforma como para poder comunicar de mejor forma, ¿no? Entonces, como vemos acá, Clarín tiene una estrategia de tratar de abarcar lo más posible todos los canales sociales, porque justamente los usuarios están dando vueltas por todos estos canales y no están solamente en uno solo. Es muy importante para justamente monetizar estos activos sociales, entender cómo funcionan, entender cuál es la dinámica de cada uno de ellos. Como ya ustedes sabrán, porque me imagino que muchos de ustedes son justamente usuarios activos de cada una de estas plataformas, o por lo menos de alguna, que la forma de consumir el contenido en cada una de ellas es diferente. Entonces, al entender de que el consumo de este contenido es diferente, las estrategias que tengo que utilizar para monetizar son diferentes. Entonces, me parece que este es un punto clave que, bueno, ya me imagino que como ustedes los navegarán, conocerán más o menos cómo funciona. Igualmente ahora vamos a ir ahondando un poco más en estos temas. Ahora, ¿cómo hacemos justamente para trabajar, para lograr monetizar un sitio, ¿no? Un sitio, un canal social, las redes sociales, etcétera. Hay un punto importante que es la parte de la consecución de los usuarios justamente llegando a estos canales sociales. O sea, los canales sociales sin usuarios no son canales sociales, justamente necesitamos el movimiento de las personas en estas redes para poder justamente lograr el efecto digamos, el efecto de nieve, digamos, de bola de nieve que se genera de comentar, de compartir, de pasar a amigos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente necesitamos de los usuarios como primer punto para poder monetizar correctamente estos activos, ¿no? Entonces, acá vemos tres puntos fundamentales para justamente conseguir estos usuarios que corresponden a inversión publicitaria, que vendría a ser todas las acciones que yo puedo hacer pagando, o sea, invirtiendo dinero para que me atraigan más fans, más seguidores, más pineadores, más audiencia en YouTube y así sucesivamente con cada uno de los canales sociales, ¿no? Pero para esto necesito justamente contar con un presupuesto, contar con una inversión para poder lograrlo. Por otro lado están las acciones promocionales, que son ya acciones que se logran realizando, bueno, justamente acciones donde, por ejemplo, se hacen sorteos, se hace participar a la gente para que comparta, etcétera, donde quizás ahí ya no es una inversión publicitaria en medio, sino quizás uno puede sortear un televisor o ofrecer un contenido muy interesante que los usuarios puedan, digamos, intercambiar con otros y así generar justamente que esas personas que comparten desde adentro de estas redes sociales hacia personas de afuera, esas personas afuera ingresen hacia nuestros canales sociales, ¿no? Entonces este es un punto bastante importante que se realiza generalmente en combinación con la primera. Y después, el tercer punto que me parece uno de los más importantes, uno de los que más hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia en las redes sociales, es la sinergia entre canales sociales, ¿no? Hoy en día no se puede entender digamos, a la red social desde un solo punto de vista, desde un solo canal social, y desde ahí los usuarios y digamos, como todos las redes sociales que están, digamos, digamos, unidas a, por ejemplo, un sitio. No es que hoy en día el sitio web es el alma de todo y los canales sociales giran en torno a ese sitio web, sino que todas las redes sociales y el sitio web están justamente unidos todos entre sí y generan una sinergia entre todos ellos que permiten que los usuarios vayan navegando entre cada una de estas redes sociales y no salgan de esta red justamente que se arma entre cada una de ellas. Ahora más adelante vamos a ver un gráfico donde va a quedar un poco más claro justamente esto. Entonces, por ejemplo, en inversiones publicitarias, podemos ver en Facebook se utiliza mucho lo que son los promoted page posts, que vendrían a ser
posts que se publican publicitando justamente contenido de mis posts, entonces los muestro a mis posts por fuera de los usuarios que ya, de los fans que ya están justamente unidos a mi página, y los muestras por fuera, entonces ese buzz que genero hace de que muchos usuarios empiecen a darle like a estos comentarios patrocinados y terminen ingresando a mi fanpage y a empezar a consumir todo ese contenido, ¿no? Como vemos en este anuncio, por ejemplo, de DirecTV, en la parte de abajo dice like page, uno puede hacer justamente clic en ese espacio y automáticamente hacerse fan de esa página y a partir de ahí ya empieza a consumir todo el contenido de Facebook, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos los promoted tweets, que esto es algo nuevo, donde nosotros podemos comunicar tweets, bueno, diciéndole a las personas que se unan, que se adhieran a mi Facebook, o bien que se hagan seguidores de mi cuenta de Twitter. Después, por ejemplo, en YouTube también podemos hacer in-video ads, que son los anuncios que aparecen debajo de los videos, donde uno puede justamente promocionar sus canales, o tanto Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Y después también tenemos las campañas tradicionales que podemos hacer, que son los banners, que ya muchos de ustedes conocen, o anuncios de texto, como por ejemplo vemos en blogs como este de Petapixel, que está todo relacionado a, a todo lo que es digamos, cámara de fotos, etcétera. Entonces, como mencionaba antes, el tema de la sinergia, uno antes entendía digamos, a la dinámica de los usuarios vistas desde un solo punto, que era el sitio web, y desde el sitio web el usuario quizás iba a Google Plus, a Facebook y volvía, pero no era una dinámica toda interrelacionada, ¿no? Digamos, el sitio web era el alma de todo, y desde el sitio web yo transmitía contenido hacia mis canales sociales. Bueno, esto es algo que ya no es más así, sino que todas las redes sociales pueden generar contenido, y ese contenido, si tiene explosión, o sea, si me refiero, si tiene buena viralización, si la gente lo comenta, etcétera, puede ser llevado hacia otros canales sociales o incluso hacia el sitio web, ¿no? Entonces acá vemos una maraña de líneas que unen a todas las redes sociales, porque justamente, a diferencia de como veíamos antes, que el sitio web era el principal generador de contenido, hoy en día esto ya no es así, y todas las redes sociales tienen igual importancia, y cada una es utilizada según su dinámica justamente de usuarios, ¿no? Si yo quiero transmitir quizás videos, el lugar donde mejor puedo desenvolverme es YouTube. Si yo quiero hacer quizás comentarios y generar un poco de buzz, un poco de generación de viralidad, quizás Facebook y Twitter sean los indicados. Si yo quiero usar algo más de imágenes, Pinterest sea el otro indicado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hoy en día es visto de esta forma. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta una vez que tenemos al usuario dentro de estas redes sociales y consumiendo, es la parte del contenido. El contenido es una parte súper importante, porque yo puedo tener una muy buena estrategia de planificación de medios, de atracción de usuarios a partir de campañas publicitarias, o puedo generar promociones, o puedo generar una muy buena sinergia entre los sitios. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un contenido que sea actualizado, novedoso, útil y bien categorizado? ¿Qué pasa si no tengo un contenido que sea lo que el usuario está buscando cuando lo traigo hacia esa página? Probablemente ese usuario ingrese una vez, yo haya pagado por él, o haya tenido que usar horas hombres para justamente atraerlo, y esa persona quizás después no vuelve a ingresar porque no encontró el contenido que quizás estaba buscando. Entonces, es súper importante justamente contar con un buen contenido, ¿no? Un contenido que, como dice acá, esté actualizado, que el usuario cuando entre pueda encontrar justamente algo relevante, algo que sea de utilidad, y que esté, como dice acá, en último punto, bien categorizado. Me refiero a esto, que esté bien relacionado con lo que el sitio está ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, si es un sitio de deportes, por supuesto,
algo bien relevante es relacionado al fútbol, hockey, rugby, tenis, etcétera, ¿no? Obviamente quizás hay sitios, como por ejemplo el que veníamos antes de Clarín, que es un sitio de noticias, entonces tiene una amplitud mucho más grande, pero sí es quizás importante que esté bien definido cuando se hace la campaña de que el usuario está entrando a un sitio de esta categoría que es más amplio, ¿no? Pero siempre es importante que esté bien categorizado. Entonces, como mencionábamos, es importante contar tanto con los usuarios como una muy buena estrategia de content marketing, que obviamente yo acá lo menciono un poco por arriba, hay 45 minutos, pero hay todo un módulo muy grande como para poder hablar de content marketing y todo lo que son campañas publicitarias para llevar tráfico hacia mis activos sociales, tanto sociales como el sitio web. Pero sí siempre hay que tener en cuenta en estas dos patas, ¿no? Si no tengo estas dos patas bien definidas y con una muy buena estrategia en cada una de ellas, probablemente el éxito de monetización de estos sitios, de estos activos sociales, sea bajo, no funcione, ¿no? Entonces quizás ahí hay que replantearse todo y empezar de nuevo como para lograrlo, ¿no? Ahora, yendo a la comercialización de justamente estos canales sociales, como dice acá, es importante trabajar la forma en que se va a comercializar estos canales a partir del conocimiento que tengo del comportamiento de los usuarios. Es lo que debo determinar es justamente qué espacios voy a ofrecer en estos canales sociales, porque cada uno tiene una estrategia diferente de comercialización, ya que son canales que tengo distintas acciones para realizar, ¿no? Como decía antes, YouTube video, Facebook comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese conocimiento que tengo de estos canales sociales, tengo que ver qué espacios voy a ofrecer. Y después otro punto importante es justamente a qué costo, o sea, cuáles son los costos que puedo utilizar para ofrecer estos canales sociales. Entonces, como primer punto, los espacios que puedo yo ofrecer en cada uno de estos canales los vamos a estar detallando justamente ahora. Vamos a empezar con lo que es Facebook, ¿no? En Facebook hay que entender, ya obviamente muchos lo sabrán, Facebook es una de las redes que más personas utilizan en el mundo, me imagino que ustedes todos lo conocen, y todos saben que lo que más importa en Facebook, el activo más importante, son los fans activos y un contenido bien definido, como decíamos antes, ¿no? O sea, cómo se llama a los usuarios que están dentro de Facebook, son fans, y después el tema del contenido que es bien definido. Y el formato que más se utiliza son los comentarios patrocinados, que estos pueden ir acompañados tanto de imágenes o videos para potenciar la comunicación. Como vemos acá a la derecha, tenemos un ejemplo de autos, de autos.com, es un sitio que, bueno, vende autos, y como vemos acá en su canal de Facebook, lo que hizo para comercializarlo justamente, para ganar plata a través de este activo social, fue unirse con La Caja, que La Caja es un servicio de seguro de auto. Calculo que en todos lados, en Sudamérica se debe decir seguros de autos, cualquier cosa si no me preguntan, donde, bueno, justamente acá como vemos un contenido bien relevante un contenido bien definido sobre autos, justamente la marca La Caja se asocia al contenido que da de autos para ofrecer su servicio de seguro, ¿no? Entonces, acá vemos justamente un caso bien definido de cómo de autos está monetizando su activo social de Facebook. En Twitter, como sabemos, también otra red social que muchos utilizamos, los seguidores activos son uno de los activos más importantes y al igual que Facebook, el contenido bien definido también ayuda mucho a poder monetizar este canal, ¿no? Y acá justamente uno de los modelos más utilizados es el tweet patrocinado, que como vemos acá a la derecha, les comento, Mauricio N. Saldívar es un presentador en la televisión del tiempo, del clima, y esta persona tiene muchos seguidores. Entonces, justamente las marcas lo que hacen es
lo buscan para que cuando da el pronóstico del tiempo también lo asocie con sus marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el primer tweet está asociado a Answer Online, que es un seguro de autos, y el segundo tweet está con Bricol, que es una casa de pinturas de aquí de Argentina, ¿no? Una casa que vende pinturas para casas. Entonces vemos justamente cómo esta persona que tiene muchos seguidores y que son seguidores que lo van siguiendo, porque obviamente las personas quieren saber cómo está la temperatura en Buenos Aires, en Argentina, entonces justamente tiene muchos seguidores y lo leen bastante, entonces las marcas salen a buscarlo y a poner dinero para que los mencionen a ellos. Hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, nosotros con DirecTV también hemos asociado a la marca DirecTV con personalidades del deporte, por ejemplo, con Gonzalo Higuaín, que es jugador de fútbol de Argentina, con Radamel Falcao de Colombia, Alexis Sánchez en Chile, también, DirecTV justamente lo que hizo fue asociar su marca, digamos, darle dinero justamente a estas personas para que en su tweet mencionen a la marca DirecTV y asociar justamente esta marca con el deporte. ¿Ok? Entonces por eso ahí está bueno lo del contenido bien definido, justamente las personas que están siguiendo a Falcao, a Higuaín, etcétera, son personas que les gusta el fútbol y DirecTV justamente lo que tiene es una muy buena estrategia con todo lo que son los canales DirecTV Sport y todo el contenido de ligas europeas, etcétera. Entonces, está muy relacionado justamente eso. En YouTube tenemos lo que es la audiencia activa y los videos relacionados al interés de la audiencia que queremos contar. Acá los videos patrocinados son el elemento más utilizado. Como vemos, en este caso acá a la derecha es un ejemplo de una persona que no sé si lo conocen, que se llama Matt, que esta persona hizo muy conocidos sus videos porque simplemente lo que hacía era bailar en distintas partes del mundo y es un video que dura aproximadamente 4 minutos donde vemos que pasa por 50 países, 60 países y esta persona está bailando con personas locales de cada uno de los países o solo a veces como vemos acá. Y se hizo famoso simplemente por eso, ¿no? Con una canción muy linda, todo muy atractivo, muy tierno y justamente tuvo un montón de views. Entonces, lo que hizo esta persona en su video siguiente, en un viaje posterior digamos, que iba a relacionar en otras partes del mundo, lo que hizo fue asociarse a una marca, que es Stripe, en este caso, que es una marca de chicles, acá en Argentina se dice chicles, creo, no sé cómo se dice en otras partes, digamos, goma de mascar, digamos, justamente esta marca patrocinó a Matt para que pudiera viajar y hacer un segundo video. Y justamente después de todo el video, como vemos en la barra, al final, a los últimos segundos, aparece, le agradece a Stripe que hizo posible justamente que Matt pueda viajar por segunda vez y volver a hacer un video, ¿no? Entonces esta persona, con un canal propio donde tenía un video, pudo justamente ganar dinero. Sabemos que no es fácil conseguir los views que consiguió él, pero es posible y hoy en día cada día más las marcas salen a buscar este tipo de acciones, ¿no? Después en Pinterest, acá ya es algo súper nuevo. Eh, como sabemos, los activos más importantes son los piñadores. Activos de los piñadores vendrían a ser las personas que van piñando, ¿no? Así como se denomina a cuando un usuario justamente se asocia digamos, a un contenido, a uno de los cuadros, ¿no? Para los que lo conocen. Y otro activo es el tablero definido. Uno tiene distintos tableros sobre distintas temáticas. O sea, el tablero vendría a ser, por ejemplo, temas de cocina, temas de espectáculos, temas de moda, etcétera, ¿no? Entonces esa es una forma de diferenciar las distintas categorías, así como en Google Plus tenemos los círculos, en Pinterest tenemos los tableros. Y al igual que en Facebook, se puede utilizar el recurso de la imagen y el texto, aunque la imagen en este caso es mucho más importante, ¿no? Porque como sabemos, Pinterest tiene un poder visual mucho más fuerte, es una red social muy visual, entonces acá
se utiliza más que nada para todo lo que es el contenido visual, digamos, todo lo que es moda o todo lo que es gastronomía, con las fotos de recetas con postres y bueno, después con otras cosas, ¿no? Entonces está muy unido a eso. Y las estrategias que se pueden hacer acá es justamente asociar mis tableros, digamos, de las imágenes que yo voy subiendo, que quizás yo sea una persona muy activa y que tengo muy buenas, muchas personas que siguen justamente los pines que yo voy subiendo, puedo justamente asociarme a una marca para comunicar, así como veíamos antes con los tweets, con Facebook, también puedo comunicar en Pinterest quizás alguna marca que esté asociada a lo que estoy ofreciendo en uno de los tableros, ¿no? Si yo tengo un tablero que tengo muy buen contenido de moda y tengo muchas personas que tienen mi tablero pineado, puedo justamente conseguir quizás que una marca de ropa o una indumentaria pueda asociarse a este tablero y ofrecer también cosas a través de él, ¿no? Después, en Blogspot, el activo más importante ya es más parecido a lo que es un sitio web, ¿no? El activo más importante son los usuarios activos y el contenido bien definido también aquí. El formato que más se utiliza en los blogs para monetizar son los banners, al igual que en los sitios web, los banners tradicionales que la mayoría de ustedes ya debe conocer, ya sean Flash o GIF o JPG. Y acá, bueno, también algo que quería mencionar es el tema del IAB, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que es el Interactive Advertiser Bureau, que existe en cada uno de los países. Los invito a buscar y conocerlo, me parece bastante interesante, que es justamente digamos, una asociación, digamos, de, de unión de medios y de anunciantes que se juntan justamente en el IAB para estandarizar los procesos y estandarizar los formatos publicitarios online para generar una dinámica más sencilla y veloz entre anunciantes y medios. ¿A qué me refiero con esto? A que, digamos, el IAB trabaja para establecer cuáles son los formatos de banners que son, digamos, estándar para la industria como para que no existan millones de formatos, entonces el anunciante o quizás una agencia, cuando tenga que trabajar en esos banners, no tenga que trabajar en muchos formatos distintos para ofrecer en varios sitios, sino que puede trabajar con estos que aparecen acá, que es el 728x90, 468x60, 160x600, etcétera, etcétera, que son los formatos estándar más utilizados en la web, ¿no? Ustedes si navegan la web, probablemente cuando vean banners van a ver que tienen estos formatos que están viendo acá, y es muy raro encontrar otro tipo de formato. Bien, pasando a otro punto bastante interesante en esto, es el tema del Media Kit. Un punto me parece muy importante una vez que tenemos más o menos bien definido cuál va a ser la estrategia de monetización de las redes sociales, cuáles son los espacios que voy a tener definido, es el tema del armado del Media Kit, o tarifario en este caso, ¿no? Justamente esta herramienta es la primera que debo contar para mostrarle a los anunciantes o a las agencias que estén interesados justamente en anunciar en nuestros canales sociales o en nuestro sitio web. Digamos, el Media Kit es el documento el cual yo tengo que confeccionar para pasarle a estas anunciantes y agencias para que trabajen internamente ellos y puedan definir si van a pautar con mi medio o mis canales sociales o no. Entonces vamos a ver más o menos cuáles son las cosas que debo tener en este Media Kit. Acá vemos una serie de puntos que debe justamente resolver digamos, digamos, de los puntos que debe resolver este Media Kit, como por ejemplo la ubicación geográfica, la cantidad de fans, la edad que tienen estas personas, páginas vistas, intereses, cantidad de seguidores, educación, género, qué tipo de audiencia, digamos, son todas estas preguntas que se hace el anunciante o se hace la agencia del anunciante respecto a estos canales sociales, ¿no? O sea, ellos necesitan conocer, necesitan saber de qué está compuesto estos canales sociales para poder realizar una estrategia interna y definir si van a pautar o no en estos canales. Entonces acá tenemos unos ejemplos, estos ejemplos son online, acá bueno, a la izquierda vemos uno que está en portugués, bastante interesante, donde tienen definido
en un gráfico, bueno, cuánto es el sexo masculino, cuánto es el sexo femenino. Después abajo tienen la audiencia, digamos, cuántas páginas vistas, los usuarios únicos, el tiempo de permanencia de los usuarios en esas páginas, las secciones que hay dentro de la página, etcétera, ¿no? O en el blog, ¿no? En la página o en el blog. Y bueno, esto también se puede establecer a partir de Analytics. No sé si alguno de ustedes lo utilizará, pero Analytics por lo menos es una herramienta bastante interesante para poder determinar este tipo de cosas, ¿no? Después vemos otro media kit de entremujeres.com, donde, bueno, acá se venden justamente cuáles son los formatos que tiene disponible, el banner top, el medio expandible, el RAID 1, RAID 2, digamos, son todos formatos que ofrece justamente este medio. Y después acá tenemos también otro que ya es un tarifario donde vemos el costo de cada una de las medidas, de cada uno de los formatos que ofrece que este medio es PsicoFXP, que es una red social. Como vemos acá, tiene formatos de banners tradicionales, 300 por 250, video layers, video banners, etcétera. Y a la derecha también tiene unos formatos de social branding, como por ejemplo post destacado, tiene el precio de eso, tienen los videos destacados, comunidades de marca, brandé, digamos, tiene bien definido cuánto salen las acciones que se realizan para estas partes de social, ¿no? De todo lo que es social. Así que me parece súper interesante justamente eh, trabajar con este documento. Acá vemos algo también de lanación.com y de canchallena.com, que son medios de Argentina, uno de noticias general y otro de noticias de fútbol específicamente, donde vemos también cómo ya empiezan a incluir no solamente datos de usuarios únicos que tienen en su sitio, sino que también ya empiezan a incluir la cantidad de fans que tienen, de fans y de seguidores que tienen como activo social, ¿no? Entonces la nación.com con esto lo que está mostrando es, yo no solamente tengo 7 millones de usuarios, sino que también tengo 150.000 fans y 231.000 seguidores que también te puedo ofrecer para comunicar tu marca, ¿no? Entonces está dando a conocer que tiene más activos, no solamente el sitio web, sino Facebook y Twitter. Ahora, este Media Kit es fundamental que el anunciante o agencia cuente con este documento de forma rápida y sencilla, o sea, que pueda acceder desde online, por ejemplo. Es fundamental que este documento pueda ser realizado, digamos, este documento puede ser realizado en Excel, Word, PDF, online, pero es recomendado que pueda estar en una versión online, ¿no? Como decíamos antes, tiene que ser de forma rápida y sencilla, como accede el anunciante de la agencia a él, porque muchas veces no tiene tiempo para diseñarlo, lo digo por experiencia propia. Entonces es fundamental que pueda acceder de forma veloz a este documento. Yo lo que recomiendo es que tengan una versión online que sea bastante interactiva, que sea linda de ver, que puedan los usuarios, los anunciantes ver cómo es la dinámica que veíamos antes de usuarios, de cómo es la audiencia, etcétera, que sea bien visual, y después un PDF donde esté bajado justamente eso, cosa de que si yo tengo que enviar por mail este documento a otra persona, también lo pueda tener disponible, ¿no? O sea, no solamente contar con una versión online, sino que también pueda enviarlo por mail para compartir de forma veloz. Y después hay otro punto también, que esto es más que nada algo que no se menciona mucho, pero yo trabajando en la industria es realmente así, capaz algunos de ustedes también lo notarán, los anunciantes o agencias van a tratar de bajar el costo lo más posible. O sea, si uno tiene que el costo es de $3.000, probablemente le van a pedir a uno 1.500. Eso sépanlo, entonces es recomendable quizás a veces poner un margen un poco más alto, como para que después cuando tengan que negociarlo con el anunciante de la agencia ya empiecen desde un parámetro un poco más alto y no estén muy justos, ¿no? Porque si uno ve el Media Kit, perdón, y ve que dice 1.500, la negociación va a partir de ahí para abajo. Entonces eso me parece que es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un Media Kit. Ahora, no estoy diciendo de que tienen que subirlo muchísimo a ese costo, porque obviamente una vez que lo reciben a este documento estas personas, se van a asustar y probablemente ni siquiera quieran negociar porque ya van a saber que no van a poder bajar más de un 40-50%. Entonces, siempre dentro de parámetros normales
justamente este aumento que les estaba mencionando, ¿no? Nunca irse muy por arriba. Bueno, están haciendo nuevas empresas que trabajan en la monetización de perfiles sociales, principalmente en Twitter. Acá hay una herramienta que quería mostrarles que hace referencia a, perdón, que se llama My Likes, donde uno puede registrarse con su cuenta de Twitter y automáticamente lo que hace My Likes es categorizar a la cuenta de uno en alguna de las categorías que tiene disponibles. Entonces, cuando un usuario, perdón, cuando un anunciante quiere pautar a través de esta plataforma de My Likes en algunos perfiles sociales, por ejemplo, si viene una empresa de autos y quiere pautar a través de My Likes, lo va a mostrar en los perfiles que está categorizados justamente como interesados en automovilismo. Entonces, automáticamente My Likes lo que hace es publicar un tweet en en la cuenta de uno de justamente un anunciante relacionado al interés, a la categoría que uno está marcado, ¿no? Y entonces uno gana justamente plata por esa publicidad que apareció en su perfil, sin tener que, simplemente habiéndose registrado a esta plataforma. Puede sonar un poco intrusivo, pero bueno, esta es una de las formas que los perfiles pueden trabajar hoy en día en el caso de que no puedan salir a monetizar sus propias redes, sus canales sociales. Acá tenemos otra que es Bubox, que también trabaja mucho en Brasil y también está ahora expandiéndose en la región de Sudamérica, los invito también a conocerlo. Después acá tenemos algo que se llama Seeding en Twitter, que es algo que ofrece justamente Bubox, que era lo que mencionábamos antes, ¿no? El tema de que, como vemos en el tweet que aparece abajo a la derecha, esta persona está en su perfil apareciéndole un anuncio y fíjense que incluso está marcado con un numeral ad, ¿no? Justamente haciendo referencia a que es un anuncio y no es una publicación de esta persona, sino que es algo automático, ¿no? Como para también que no sea algo que parece que uno está publicitando así como así, ¿no? Después algunos formatos innovadores. Vemos acá, por ejemplo, el uso del Hangout, que es una herramienta que tiene Google para poder hacer videoconferencias. Esto es uno de los formatos que también se están empezando a utilizar y que Google está tratando de promocionar realmente mucho, que son, bueno, por ejemplo, usar el Hangout para charlas con celebridades, mantener discusiones, juntar testimonios, realizar focus group, detrás de escena, dar soporte a sus clientes, enseñar y aprender, lanzar un producto. O sea, fíjense en todas las cosas que se pueden hacer a través de un Hangout. Y, por ejemplo, un caso que se hizo hace poco en Estados Unidos es que para National Geographic, digamos, ahí estaban justamente en el canal de Google Plus de National Geographic, transmitieron un hangout en vivo de un programa de Nat Geo, justamente, y estaba promocionado también por otras marcas, ¿no? Y solamente esto se transmitió a través de Hangout, o sea, no tuvo transmisión a través del canal Nat Geo, sino que fue solamente a través de Hangout, y de esta forma también Nat Geo logró tener un nuevo canal de comercialización como es el Hangout, ¿no? Bien, adelantando un poco, pasamos ahora a lo que son los modelos de comercialización online. En Internet hay modelos, hay distintos modelos de comercialización. Está el CPC, el CPL, el CPA, el CPM y, bueno, también hay otros, pero estos son los principales que se utilizan. Acá tenemos justamente a qué nos referimos con cada uno de ellos, para los que no saben. Tenemos el costo por 1000 impresiones, que vendría a ser cada vez que se muestra 1000 veces un anuncio, ahí recién estamos pagando la suma estipulada. El costo por clic es cuando nada más se paga, cuando alguien hace clic sobre un anuncio. El costo por lead es cuando el usuario realiza una acción dentro de la página, entonces recién ahí estamos justamente cobrando por esa acción, ya sea, por ejemplo, completar un formulario o hacer clic en algún lugar especial dentro de una página o dentro de algún comentario, etcétera. Y el costo por adquisición u orden, que se utiliza más que nada para el e-commerce, que es cuando los usuarios hacen
una compra o una orden, justamente como dice su nombre, dentro de un carrito de compras, por ejemplo, ¿no? Estos son los modelos más utilizados. Pero ¿qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales, como esto es algo súper nuevo, ustedes sabrán que hay muchos de estos sitios que surgieron hace menos de 3, 4, 5 años, dependiendo más o menos la región donde fueron apareciendo, son muy nuevos. Todavía no hay un modelo muy definido. Actualmente la forma más habitual es la de costo fijo, que era una de las que no veíamos que estaba anteriormente, pero es la que más se está utilizando actualmente en las redes sociales, donde, bueno, obviamente yo tengo un costo definido para que un anunciante paute a través de uno de mis canales sociales. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una baldosa, que en este caso, bueno, una fanpage que está muy relacionada al fútbol, digamos, hace comentarios cómicos sobre el fútbol. Y vemos acá, por ejemplo, que hay un anunciante que son los guantes de arquero Reus, que, bueno, justamente pagan para poder estar presentes, para que en una baldosa los mencione y justamente los usuarios cuando hacen clic sobre la imagen son dirigidos a la página de Reus para poder efectuar la compra. Entonces, ¿qué pasa acá? Como estaba escrito en el slide anterior. Al tratarse de una página específica de fútbol, y yo estoy promocionando acá en este caso guantes de arquero, que es bien específico, el costo que yo puedo tener es más alto a que si el contenido de mi fanpage es mucho más amplio, entonces la audiencia de esos fans, perdón, la audiencia de esa fanpage quizás no es bien definida, no está tan bien definida como que sabemos que son personas que les gusta el fútbol, ¿no? Entonces, en este caso podemos tener un costo por fan promedio de 0,10, como vemos acá, y cobrar por mis 30.776 fans un costo total de $3.077. Ahora, por ejemplo, El Tiempo, que es un sitio que quizás tiene mucho más fans, pero el contenido es quizás más disgregado, digamos, no es bien específico sobre un tema, el costo por fan, como vemos, es mucho más económico, porque quizás hay personas que no están tan interesadas en lo que yo estoy promocionando. Quizás yo puedo acá poner la misma publicación que puse antes de fútbol, de los guantes de arquero, y la respuesta que tenga probablemente sea más baja que la que obtenga en un sitio como este. ¿Ok? Porque hay usuarios que quizás no les interesa el fútbol, quizás hay más tráfico femenino, que no les interese los guantes de arquero, etcétera, ¿no? Entonces acá el costo por fan termina siendo más económico. Ahora, como para ir concluyendo, me parece acá en este slide bastante interesante el tema de nunca te olvides del anunciante. Es importante conocer el comportamiento de los fans ante las acciones publicitarias que se realizan y el anunciante quiere ver resultados. O sea, ¿a qué voy con esto? No podemos pensar solamente en ganar mucha plata a través de estas redes sociales, sino tratar de que el anunciante también gane con estas acciones y a partir de ahí generar un vínculo de confianza con los anunciantes o con la agencia para que sigan publicitando en estos canales sociales y no perderlos. Entonces, no les puedo cobrar muy caro en la primera vez que salimos con ellos, digamos, hay que pensar siempre en los resultados de los anunciantes y estar siempre en contacto con ellos para ver si lo que se está haciendo está logrando los objetivos que estaban buscando y si no lo están haciendo, tratar de salir a buscar cómo optimizar esas acciones que se están realizando, ¿no? Entonces, siempre estar muy de cerca con el anunciante de la agencia para ver si los resultados que están teniendo con las acciones que se están realizando en los activos sociales están logrando buenos resultados. Y después, por último, también el tema de monetizar social es monetizar mobile. Esto es algo que hablábamos al principio, el tema de que hoy en día no podemos pensar lo social sin lo mobile. Los usuarios vemos que están en los transportes públicos, en las casas, en el trabajo, etcétera, conectados a multidispositivos y no solamente a través de una desktop o una computadora personal, como hace 2, 3 años atrás. Entonces, hoy en día las personas entran a Facebook a través de su smartphone, entran a Pinterest a través de su smartphone, a Twitter, incluso, bueno, hay estudios de que dicen de que tienen mucho más tráfico mobile que esto. Entonces, hay que siempre tener en cuenta en que cuando voy a monetizar estos activos sociales, muchas personas van a estar entrando justamente desde
estos dispositivos que empezaron a surgir ahora como smartphone y tablet. Y como último dato, acá vemos justamente por qué esto que mencionaba antes. El 77% usa otros dispositivos, por ejemplo, mientras mira TV, y el 25% de los usuarios que vieron un anuncio en YouTube no lo vieron en TV. O sea, vemos acá el poder que tiene, por ejemplo, YouTube, que es una red social online, a diferencia de la televisión, ¿no? Entonces, me parece súper importante dejar este último punto bien claro para cuando planeen una estrategia de comunicación. Bueno, traté de explicar todo esto lo más rápido posible. Esto en realidad da como para muchas, pero muchas horas más. Obviamente me imagino que se quedaron con muchas dudas y preguntas o cosas que quizás no se entendieron. Los invito justamente a preguntar ahora y comentarnos qué le pareció esto. No sé, Jerry, si podemos pasar a esto. Ok, Juan, sí hay varias preguntas. Em, Mira, te voy a ir leyendo la primera. De Gloria Calderón dice, ¿hasta qué punto la audiencia que sigue a las redes sociales de una persona acepta o rechaza la publicidad que se hace? Que una empresa haga promociones a través de sus redes sociales se ve como una práctica derivada de la publicidad convencional, pero que personas usen sus redes para hacer publicidad de terceros puede ser mal visto. Bueno, es una muy buena pregunta, porque, a ver, cuando hablamos de medios como Clarín, eltiempo.com, digamos, de empresas, es más normal, ¿no? De que haya anuncios, justamente porque sabemos de que estos anuncios son los que hacen que estas empresas puedan seguir funcionando, ¿no? Eso desde ya. Ahora, cuando hablamos de personas, ahí sí, es cierto que genera a veces un poco de ruido, depende mucho del tipo de personalidad, que sea el tipo de, mejor dicho, no de personalidad, sino el tipo de, no me sale la palabra ahora, de reputación, ahí está, el tipo de reputación que tiene esa persona online, ¿no? En el mundo online. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas influyentes, ¿no? Sobre todo lo que es Twitter, a veces también Facebook, hay personas que son muy influyentes sobre algunos temas en particular, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, Fierita, que habla mucho de tecnología, es una persona muy relacionada a todo lo que es tecnología. Después tenemos Bilinki, que está muy relacionado, por ejemplo, a ciencia, y así sucesivamente, ¿no? Otras personas que están muy unidas quizás a deporte. Entonces, en ese caso, sí, a veces sabemos de que hay empresas detrás también donde pueden promocionar productos y sabemos de que ellos ganan plata a partir de eso, de eso y tampoco genera tanto ruido. Ahora, cuando hablamos del medio como veíamos antes de Boobox o de My Likes, nosotros hemos hecho pruebas y veíamos que quizás la interacción de las personas con eso no era tan buena. Entonces ahí sí, me parece que es algo que todavía tiene que desarrollarse, es algo muy nuevo. Así que respondiéndote, Gloria, me parece que a nivel personas que quizás no son influyentes, o sea, estas personas que no son personas que tienen millones de seguidores o miles de seguidores, quizás todavía ahí sí falta desarrollarse y no se encontró todavía un modelo tan claro, ¿no? Esto es muy nuevo, la verdad. Pensemos que esto tiene 4 años, 3 años, digamos, más que eso no tiene, ¿no? Así que me parece muy interesante lo de Gloria y hay que ver cómo se desenvuelve justamente estas redes sociales, a ver qué se propone de aquí a más adelante. Bien, Juan. Mira, nos pregunta Jefferson García. Solo se mencionaron las redes sociales más populares como Twitter, Facebook, los blogs, pero ¿cómo serían los formatos para monetizar la red de social LinkedIn? Para LinkedIn, bueno, LinkedIn, a ver, es un poquito más complicado, ¿no? Porque quizás ahí es más parecido quizás a lo que hacemos en Facebook o en Twitter, que son más que nada comentarios patrocinados. Quizás ahí creo que no está tan bien visto el tema de compartir, digamos, que haya anunciantes que patrocinen los comentarios que yo hago en LinkedIn, ¿no? Ahí es más que nada una red de intercambio
de contenido un poquito más profesional. Seguramente las personas, yo no lo he visto, realmente Jefferson, te soy sincero, que esto suceda, pero me imagino que debe pasar lo mismo que en Twitter, donde las personas influyentes, quizás personas que son CEO de empresas muy reconocidas, de empresas que todos conocemos, no sé, Apple o Microsoft, o etcétera, me imagino que quizás pueden llegar a promocionar productos propios, pero la verdad que hagan promociones de otras marcas, la verdad que no lo he visto. Eh, Como mencionaba recién antes con la pregunta de Gloria, todavía es algo que se está desarrollando y me parece que todavía hay medios que no entraron a esto de monetizar y bueno, así que todavía no lo estamos viendo. Sí, en LinkedIn, ahora estoy pensando, están, bueno, los grupos, que ahí sí me parece que hay un poco más de movimiento, ahí sí también hay un poco más del tema de anunciantes, que ahí sí se animan a ir, no quizás con personas específicas a pautar, pero sí capaz con grupos, salir a buscar justamente clientes dentro de grupos que están dentro de LinkedIn. Eso sí me parece mucho más factible que quizás a personas específicas. Bien, Juan, nos pregunta César Camilo Ramírez. En el estilo de cobros de pirámide invertida, que si le podrías especificar el primero nuevamente. El de costo por 1000 impresiones, me imagino que hace referencia, ¿no? El de costo por 1000 impresiones es un modelo que se utiliza mucho para lo que es branding, para lo que es awareness, donde lo que buscamos con nuestra campaña publicitaria es que sea lo más vista posible, ¿no? Ya sea a través de banner, de anuncios de texto o de distintos formatos, ¿no? Esto se utiliza más que nada no tanto en las redes sociales, sino quizás en sitios web o en blogs, donde o sea, cada 1000 veces que aparece, por ejemplo, en este caso, un banner, estamos nosotros pagando un monto determinado. Por ejemplo, si el CPM es de $10, cada 1000 impresiones, el anunciante va a estar pagando $10. Si este anuncio se ve 2000 veces, va a estar pagando $20.000. Y así sucesivamente con la cantidad de impresiones que tenga ese anuncio en un sitio web, ¿no? Cuando hablamos de impresiones nos referimos a cada vez que aparece en la pantalla el banner, ¿no? O sea, uno cuando entra a un sitio web y empieza a aparecer el contenido y aparece justamente un banner, aunque no hagamos clic o aunque no lo hayamos visto, con el solo hecho de que ya haya aparecido en la pantalla, más allá de que esté en la pantalla o quizás cuando uno tiene que scrollear para abajo también aparezca, una vez que la página queda cargada, ya se contabiliza como una impresión. ¿Ok? Entonces, cada 1000 impresiones, el anunciante paga un monto determinado. No sé si queda claro. Gracias, Juan. Esperamos que César nos dé la respuesta si le quedó claro. Nos pregunta Ok. Jonathan Patiño, que le pareció muy bueno el conferencista, súper bien explicado el tema. Y él dice, en ocasiones vemos, por ejemplo, artistas famosos con muy buen capital y vemos pocos fans en Facebook. ¿Crees que deberían invertir más en campañas de CPC o porque crees que no lo hacen aún? ¿Cómo de vuelta? Perdón, no logré entender la primera parte. La primera parte es que te felicita por el tema y dice que en ocasiones, No, sí, claro, el otro. que en ocasiones, em, por ejemplo, artistas famosos con muy buen capital tienen muy pocos fans en Facebook, que si crees que deberían invertir más en campañas de CPC o porque crees que no lo hacen aún. Bueno, a ver, cuando hablamos de famosos o artistas, me parece que hoy en día me parece que deberían empezar a justamente trabajar en aumentar sus seguidores en Twitter o sus fans en Facebook. Me parece que es un activo muy valioso que quizás todavía los anunciantes no están explotando al máximo. Por eso tampoco me parece que estos
artistas o famosos todavía tampoco lo están saliendo a buscar esos fans y esos seguidores, porque justamente todavía no hay tantos anunciantes que requieran de eso. Pero me parece que uno también no tiene que quedarse en esperar a que eso pase, sino que tiene que trabajar ya desde hoy en conseguir tener más seguidores y más fans, para que el día de mañana, cuando un anunciante quiera asociarse justamente a uno de esos artistas o a uno de esos famosos, ya este tenga justamente una cantidad importante para ofrecerle a esa marca y tuitear o comentar sobre esa marca, ¿no? Hoy en día, en Argentina por lo menos pasa muchísimo que los artistas salen a, digamos, la verdad que comentan y comentan y comentan, a veces se pasan en comentar o hacer tweets, pero justamente para esto, para tratar de tener mayor cantidad de seguidores y que el día de mañana puedan comercializarlo. Por ejemplo, Juan Pablo Varsky, no sé si lo conocen, es un comentarista de fútbol, tiene programas de televisión y de radio. Es una persona que supo desde un principio conseguir un montón de fans y hoy día es uno de los influyentes, una de las personas a los cuales cuando una marca de fútbol o perdón, de deportes quiere promocionar algo, lo primero que tiene en mente, el top of mind, es Juan Pablo Varsky. ¿Por qué? Porque sabemos de que tiene muchos fans y muchos seguidores y porque sabemos de que es una persona que está abierta justamente a realizar este tipo de acciones. Entonces me parece que justamente estas personas no tienen que quedarse en esperar a que un anunciante le llegue para hacerle la oferta, sino que ya tienen que ir justamente construyendo su marca, porque no deja de ser una marca, el nombre de uno, en estas redes sociales para justamente ofrecer a los anunciantes. O sea que me parece que sí, tienen que trabajar en esto, ya sea invirtiendo presupuesto, que me parece que quizás esa es una forma que hoy en día todavía no está tan usada para conseguir fans, me refiero a nivel artístico, de personas artistas, pero sí me parece que tienen que empezar a comunicarse más, a generar un poco más de ruido, digamos, a darle movimiento a esos canales para justamente tener más seguidores y convertirse en un influenciador en un tema específico. No sé si eso responde la pregunta. La última pregunta es de Alberto. Dice, ¿conoces alguna manera de ofrecer resultados de medición de resultados para los clientes más allá de los clics? ¿Existe alguna herramienta? Bueno, cuando hablamos de canales sociales, va a depender mucho de los distintos, de las distintas plataformas que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, más que medir los clics, es cuántas veces se compartió, cuántas veces se comentó, cuántas veces se dio like, digamos, cómo se incrementaron los likes a partir de este anuncio. Entonces, son métricas específicas de Facebook, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Twitter es cuántas veces se retuiteó, cuántas veces hizo clic ahí sí en la URL que quizás el anunciante está comunicando. Entonces, a lo que voy con esto es que hay distintas formas de medirlo, no solamente quedarse con el clic sobre quizás la URL, sino también ver el ruido que genera este anuncio dentro de uno de los canales sociales. Entonces yo al anunciante no le voy a mostrar nada más. Bueno, de este anuncio, 1000 personas fueron a tu página. No, le voy a decir, ok, 1000 personas fueron a tu página, 200 personas retuitearon esto, 120 la compartieron con otros fans, 400 la comentaron en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, cuando uno obviamente termina una campaña con un anunciante, es importante también que después le haga llegar al anunciante o a la agencia los resultados que obtuvo, por supuesto, ¿no? Para saber si fue una campaña exitosa, si hay que modificar algo, etcétera. Entonces, estos parámetros, obviamente ustedes los van a poder sacar dentro de la plataforma, porque ustedes cuando postean algo o cuando ponen en Twitter, después pueden hacerle seguimiento de, de justamente de qué resultados tuvo, cómo se compartió, cuántos fans, etcétera. Y esto se lo tienen que pasar a ustedes en forma de reporte, ya sea en un Excel, en un PowerPoint, etcétera,
como para que justamente sepan los resultados que obtuvieron. Así que no solamente hay que quedarse con el clic, sino con estas otras métricas que van a ir dependiendo de cada una de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, YouTube. En YouTube, más que clics, estamos viendo cuántas veces le dio play el video, cuánta gente llegó hasta el final, que quizás es donde estaba el anuncio donde, que veíamos antes de Matt, uno veía el video de 4 minutos y en los 5 segundos finales recién aparecía la placa donde aparecía el anunciante, el que había permitido todo eso. Entonces hay que ver cuánta gente llegó a esos últimos 5 segundos, que eso uno lo puede ver en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces me parece que eso responde la pregunta, Alberto. Como decía anteriormente, hay muchas preguntas, pero debemos ser cumplidos con el tiempo. De nombre Interla de la Universidad Pontificia Bolivariana, te damos las gracias por compartir nuestro conocimiento con nosotros. A las personas que asistieron a nuestro webinar, muchas gracias. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos programando. No, muchas gracias a ustedes y cualquier duda que tengan igual me pueden escribir a @carmonajm en Twitter, así que eh, me pueden escribir sin ningún problema. Les agradezco mucho su tiempo a todos. Gracias, Juan. Feliz tarde y feliz noche. Y, Al igualmente.